¿Qué pensarías si te dijera que existe un sabotaje invisible en tus conversaciones con Dios? ¿Qué tres simples palabras, que probablemente susurras a diario con la mejor de las intenciones, están en realidad erigiendo un muro invisible entre tus peticiones y el trono de la gracia? Imagina por un momento que cada oración que elevas es una frecuencia de radio y que estas palabras actúan como una interferencia estática, distorsionando tu señal hasta hacerla irreconocible. Se trata de un código oculto en nuestro lenguaje espiritual, un virus que se disfraza de piedad pero que está diseñado para neutralizar tu poder. Muchos creyentes devotos, en un intento de sonar humildes, ceden sin saberlo su autoridad espiritual, entregando al adversario las mismas llaves que Cristo les confió. Pero existe un secreto, un principio del reino que los gigantes de la fe han dominado a lo largo de la historia, un entendimiento profundo sobre cómo el lenguaje moldea nuestra realidad espiritual. Cada término que pronuncias en la intimidad de tu oración no es un mero sonido que se desvanece en el aire, es una divisa espiritual, una herramienta de construcción o de demolición. Con tus palabras estás edificando una autopista de fe directa al corazón de Dios, o bien, estás cavando un foso de duda que te aísla de su poder. Sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has clamado por una respuesta, por un milagro, solo para sentir que tus palabras rebotan en un techo de bronce y caen al suelo, vacías y sin vida? ¿Y si te revelara que el problema no es un Dios silencioso, sino un lenguaje defectuoso? ¿Que tus propias oraciones contienen un mecanismo de autocancelación? A lo largo de los próximos minutos, el Espíritu de Dios nos guiará para desenmascarar estas tres expresiones letales que debes extirpar de tu vocabulario de oración como si fueran un veneno. Estás a punto de comprender la estrategia maestra que el enemigo ha implementado, usando tu propia boca como su principal arma para mantenerte en un ciclo de derrota. Y más importante aún, recibirás la clave para comunicarte con la audacia y la certeza de un hijo amado que no pide limosna, sino que reclama con confianza la herencia que le pertenece. Abre tu espíritu, porque esta revelación podría ser el punto de inflexión entre una vida de frustración espiritual y una existencia marcada por la manifestación tangible del poder de Dios. Incontables vidas han sido radicalmente transformadas al aplicar estos principios: finanzas que se desbloquean, diagnósticos médicos que se revierten, relaciones que resucitan. Hoy, ese mismo poder está disponible para ti. Si sientes que este mensaje está agitando algo en tu interior, si reconoces la verdad en estas palabras, te animo a que te unas a nuestra comunidad de guerreros espirituales suscribiéndote al canal y activando la campana. Cada video es una pieza más del arsenal que Dios quiere entregarte. Y si este contenido te aporta valor, demuéstralo con un me gusta. Es la forma más sencilla de ayudarnos a que este mensaje de liberación rompa las cadenas de miles de personas más. Gracias por ser un socio activo en la expansión del reino. Ahora, prepárate, porque vamos a sumergirnos en una verdad que alterará para siempre tu conexión con el Creador del universo. Ahora que eres consciente de que ciertas palabras pueden estar envenenando tus oraciones, vamos a exponer la primera de ellas. Es una expresión tan corta, tan común, que pasa desapercibida, pero posee la capacidad de transformar la oración más apasionada en una declaración de incredulidad. Esa palabra es sí. Viajemos por un instante al libro de Jueces, capítulo 6. Allí encontramos a Gedeón, un hombre que se convertiría en un héroe, pero que en ese momento estaba acobardado, escondido, trillando trigo en un lugar secreto por un miedo paralizante a sus enemigos. De repente, el ángel del Señor se materializa frente a él con una declaración poderosa: «El Señor está contigo, guerrero valiente». ¿Y cuál es la primera palabra que sale de la boca de Gedeón? Un sí cargado de veneno. «Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal?». La duda de Gedeón era tan densa que le impedía reconocer la presencia divina que tenía justo delante. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces tus oraciones suenan exactamente como las de Gedeón? «Señor, si es tu voluntad, sana esta enfermedad». «Padre, si tú quieres, provéeme este trabajo». «Dios, si es posible, restaura esta relación». ¿Logras ver la trampa? Cada vez que usas un sí condicional, estás comunicando a nivel espiritual: «Dios, no estoy del todo convencido de tu bondad. Dudo de tu poder. No tengo certeza sobre tus promesas». Pero es aquí donde una revelación poderosa está a punto de cambiar tu perspectiva. En Mateo 7:7, Jesús no nos dio una sugerencia,
sino una orden con una promesa adjunta: pedid y se os dará. Fíjate que no dijo: pedid, y tal vez, si las estrellas se alinean, se os dará. La promesa es absoluta. Santiago, en su epístola, capítulo 1, versículos 6 y 7, lo hace aún más explícito y severo: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Dimensionas la seriedad de esto? Al orar con un sí, te conviertes en una ola inestable, sin rumbo, y la palabra declara sin rodeos que esa persona no debe esperar recibir nada. No es que Dios retenga la bendición, es que tu propia duda ha levantado una barrera, una interferencia que bloquea la recepción. Permíteme aclarar algo crucial: existe un abismo entre la sumisión y la duda. Cuando Jesús oró en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no estaba dudando del poder de Dios. Estaba sometiéndose a un plan perfecto que él ya conocía, y lo confirmó al añadir: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es sumisión absoluta. Pero cuando tú oras diciendo: si es tu voluntad sanarme, no estás sometiéndote, estás dudando. Estás convirtiendo la oración en una lotería espiritual, en una apuesta. Si Dios quiere, se ha convertido en nuestra excusa piadosa para la incredulidad. Quiero que asimiles una verdad revolucionaria: la voluntad general de Dios ya ha sido revelada en su palabra. Él desea tu sanidad. Por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Él anhela tu prosperidad. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Él quiere la salvación de tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Si la voluntad ya está revelada, ¿por qué sigues pidiendo con un sí? A partir de este día, destierra el sí de la duda de tu léxico de oración. En vez de Señor, si es tu voluntad, sáname, declara con fe: Padre, en el nombre de Jesús, me apropio de la sanidad que fue comprada para mí en el Calvario. Creo y recibo mi milagro. En lugar de si puedes ayudarme, proclama: Señor, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones, y declaro que tu poder está obrando a mi favor en este preciso instante. La fe que desplaza montañas no pregunta si la montaña querrá moverse, le ordena con autoridad: quítate y lánzate al mar. Es el momento de dejar de interrogar a Dios y empezar a hacer declaraciones de fe basadas en las promesas que Él ya te ha garantizado. Acabas de tomar conciencia del peligro latente en el sí, pero ahora debo advertirte sobre una palabra aún más insidiosa, una que se camufla hábilmente de humildad, pero que, en su esencia, es un reflejo de orgullo religioso. Esa palabra es tal vez. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, nos encontramos con la historia de Naamán, un general sirio poderoso y respetado, pero afligido por la lepra. Se presenta ante la casa del profeta Eliseo, esperando un gran espectáculo. Cuando el profeta, sin siquiera salir a recibirlo, le envía un simple mensaje de que se bañe 7 veces en el contaminado río Jordán, Naamán explota en cólera. ¿Cuál era el problema? Su mente estaba llena de tal veces. Pensé que tal vez el profeta saldría y haría un gran ritual sobre mí. Tal vez invocaría el nombre de su Dios de una forma dramática. El tal vez de Naamán, sus expectativas y suposiciones, casi le cuestan el milagro. Ahora, reflexiona: ¿cuántas bendiciones has dejado escapar porque tus oraciones están infectadas con el virus del tal vez? Dios, tal vez puedas ayudarme a salir de esta crisis financiera. Señor, tal vez tengas un propósito bueno en medio de este caos. Padre, tal vez sea tu plan liberarme de esta ansiedad. Cada tal vez es un golpe a la integridad y la fidelidad del carácter de Dios. Permíteme revelarte algo que sacudirá tus cimientos espirituales: Dios no habita en el territorio del tal vez. En 2 Corintios 1:20, el apóstol Pablo hace una declaración atronadora: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Has captado la magnitud de esto? En el vocabulario divino no existe la incertidumbre, no hay un quizás. Sus promesas son un rotundo sí y nuestra respuesta de fe es un amén que lo sella. El tal vez es particularmente peligroso porque se viste con el manto de la falsa humildad.
Uno cree que está siendo respetuoso al decir, tal vez Dios me quiera sanar, pero lo que realmente está comunicando es, no conozco el carácter de mi Dios lo suficiente como para confiar ciegamente en sus promesas. Eso no es humildad, es una forma de ignorancia espiritual. Jesús fue absolutamente radical en este punto en Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. No dijo algunas cosas son posibles, o tal vez algo sea posible. Dijo todo. La fe genuina opera en la dimensión de la certeza absoluta, de la convicción que no vacila. Y voy a decirte algo que pocos se atreven a predicar, el tal vez es el campo de juego favorito del adversario. Él se deleita cuando oras con tal vez, porque sabe que una oración impregnada de incertidumbre es una oración que nace muerta, una flecha sin punta, un arma sin filo. Es como intentar prender una fogata con leña empapada, es un esfuerzo inútil. ¿Recuerdas a la mujer del flujo de sangre en Marcos 5? Ella no se dijo a sí misma, tal vez si logro tocar su manto, tal vez me sane. No. Su declaración interna fue de una certeza absoluta, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa es la diferencia abismal entre la fe que activa milagros y la simple esperanza pasiva. La fe tiene un objetivo claro, una convicción inamovible. Pero podrías objetar, ¿y si la respuesta de Dios es no? Un no de Dios no es un tal vez, es una redirección divina, una respuesta clara. Cuando Pablo rogó que le quitaran su aguijón y Dios le dijo no, también le dio una provisión, bástate mi gracia. Eso no es incertidumbre, es una dirección definitiva. El problema con el tal vez es que te mantiene en un limbo espiritual, en esa zona tibia que, como dice Apocalipsis 3:16, Dios vomita de su boca. Te mantiene en un estado de parálisis, sin frío ni calor. El resultado es una vida cristiana mediocre, carente de poder y de avances sobrenaturales. A partir de hoy, estirpa cada tal vez y sustitúyelo por declaraciones de fe fundamentadas en la palabra. En lugar de tal vez Dios me bendiga, proclama, el Señor me bendice y me guarda, porque su palabra declara que soy bendito en mi entrar y en mi salir. Naamán solo fue restaurado cuando abandonó sus tal veces y se sumergió en el Jordán con obediencia y convicción total. ¿Cuántas bendiciones más estás dispuesto a perder antes de entender que nuestro Dios no opera con tal veces, sino con las certezas absolutas de sus promesas eternas? Llegamos ahora a la palabra más sutil, la más engañosa de las tres. Una palabra que incontables cristianos usan creyendo que están expresando una humildad que agrada a Dios, cuando en realidad, sin saberlo, están insultando el sacrificio de Cristo. Esa palabra es indigno. En Mateo 8, un centurión romano, un oficial del imperio opresor, se acerca a Jesús. Su siervo está paralizado y sufriendo terriblemente. Cuando Jesús se ofrece a ir a su casa, el centurión responde con una frase que a menudo malinterpretamos: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero observa atentamente, porque él no se detiene en su indignidad. Inmediatamente añade la clave de su fe, pero solamente di la palabra, y mi siervo sanará. Este hombre reconoció su condición humana, pero no se quedó estancado en ella, la usó como un trampolín para saltar hacia una fe que asombró a Jesús. Ahora, sé sincero, ¿cuántas de tus oraciones comienzan así? Señor, sé que soy indigno, pero te pido. Dios mío, yo no merezco tu favor, pero... Padre, ¿quién soy yo, un simple pecador, para pedirte algo? Crees que estás siendo humilde, pero permíteme revelarte una verdad explosiva. Cada vez que te declaras indigno ante el trono de la gracia, en la práctica, estás invalidando la obra de la cruz y llamando a Dios mentiroso. ¿Te parece una afirmación fuerte? Mira lo que dice Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si la palabra dice que no hay condenación para ti, ¿por qué insistes en condenarte a ti mismo? Hebreos 10:10 es aún más radical. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Una vez y para siempre. Fuiste santificado, justificado, hecho digno, no por tus méritos, sino por el poder purificador de la sangre del Cordero. Cuando dices soy indigno, estás implicando que la sangre de Cristo no fue suficiente, que su sacrificio fue una obra incompleta, que Dios hizo un trabajo deficiente.
¿Te das cuenta de a quien le encanta que te declares indigno? Al adversario. Apocalipsis 12:10 lo desenmascara como el acusador de nuestros hermanos. Su trabajo es recordarte tus faltas día y noche ante el trono de Dios. Cuando tú dices soy indigno, te conviertes en un agente del enemigo, estás haciendo su trabajo por él, siendo el fiscal en tu propia contra. La verdadera humildad no dice soy indigno. La verdadera humildad declara, es únicamente por los méritos de Cristo, y no por los míos, que tengo acceso audaz al Padre. Una exalta la obra de Jesús, la otra la minimiza. El hijo pródigo volvió con un discurso de indignidad, pero el padre ni siquiera lo dejó terminar. Lo interrumpió con un manto, un anillo y una fiesta, restaurando su identidad, no validando su autocompasión. Necesitas comprender un concepto teológico vital llamado justicia imputada. Cuando aceptaste a Cristo, su perfecta justicia fue transferida a tu cuenta espiritual. 2 Corintios 5:21 lo resume magistralmente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eres la justicia de Dios en Cristo. ¿Cómo puedes, siendo la justicia de Dios, declararte indigno? Es tan ilógico como que un príncipe heredero diga que no es digno de entrar en el palacio de su padre. El peligro mortal de la palabra indigno es que paraliza por completo tu vida de oración. Te acerca al trono de la gracia pidiendo perdón por existir, en lugar de acercarte con la confianza de un hijo amado. Hebreos 4:16 es una orden, no una sugerencia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. No dice arrastrándonos, no dice sintiéndonos miserables. Dice confiadamente. ¿Por qué? Porque tu acceso no depende de tu comportamiento de ayer, sino del sacrificio eterno de Cristo. Satanás sabe que un cristiano que se siente indigno jamás ejercerá su autoridad. Nunca reprenderá a un demonio, nunca orará por un enfermo con fe, nunca reclamará una promesa con audacia. A partir de hoy, borra esa palabra. En su lugar, ora así: Padre, me acerco a tu trono con audacia, no por mi propia justicia, sino revestido de la justicia de Cristo. Soy tu hijo, coheredero del reino, y en esa identidad, pido, busco y llamo. La fe del centurión fue elogiada no por su autodesprecio, sino porque supo mirar más allá de sí mismo y enfocarse en la autoridad suprema de Cristo. Has descubierto las palabras que aniquilan tus oraciones, pero ahora vamos a darle la vuelta a la moneda. Te revelaré el poder explosivo que se desata cuando dejas de suplicar y comienzas a decretar como alguien que conoce su posición en el reino. En la visión de Ezequiel 37, el Espíritu transporta al profeta a un valle aterrador, cubierto de huesos humanos. No estaban simplemente muertos, la palabra dice que estaban sequísimos en extremo, un símbolo de una situación sin la más mínima esperanza. Entonces, Dios le plantea una pregunta que desafía toda lógica: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Fíjate bien en la respuesta de Ezequiel. No dijo, Señor, si tú quieres. No respondió, tal vez, con tu ayuda. Tampoco dijo, soy indigno de dar una opinión. Su respuesta fue de sumisión y reconocimiento del poder soberano. Señor Dios, tú lo sabes. Pero lo que sucede a continuación es lo que debe revolucionar tu vida de oración. Dios no le dice a Ezequiel, ora por estos huesos. Le da una orden insólita: profetiza sobre estos huesos. Háblale al problema. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y en el instante en que Ezequiel obedeció y usó su boca para declarar la palabra de Dios en lugar de suplicar, se oyó un estruendo, un terremoto, y los huesos comenzaron a unirse, tendones y carne crecieron sobre ellos, y un ejército poderoso se levantó de lo que antes era muerte. ¿Comprendes el cambio de paradigma que esto significa? Hay situaciones en tu vida donde Dios no está esperando tu petición, está esperando tu declaración. No se trata de Señor, por favor, si es posible, tal vez puedas cambiar esta circunstancia. Se trata de levantarte con autoridad y decir, circunstancia, te sometes ahora a la palabra de Dios. Te ordeno que te alinees con la voluntad del cielo para mi vida. Jesús nos entregó este mismo principio en Marcos 11:23, una de las declaraciones más radicales de toda la Escritura, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, lo que diga le será hecho.
Jesús no dijo que oraras acerca del monte, dijo que le hablaras al monte. ¿Cuántos años has pasado orando acerca de tu montaña de deudas, de enfermedad o de problemas familiares, cuando Dios te dio autoridad para hablarle directamente a esa montaña? Tus palabras son semillas. Proverbios 18:21 lo afirma: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Con cada frase, estás sembrando vida o muerte. Cuando creas el universo, Dios no se limitó a pensarlo, habló. Dijo: sea la luz, y la luz fue. Como fuiste creado a su imagen, tus palabras también portan un poder creativo. Pero al usar sí, tal vez e indigno, estás usando ese poder para crear duda, incertidumbre y derrota. En el libro de Números, cuando los espías dieron un informe negativo, el pueblo de Israel comenzó a declarar su propia derrota: moriremos en este desierto. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Sus palabras se convirtieron en su sentencia. Pero Josué y Caleb declararon algo diferente: subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y ellos fueron los únicos de su generación que heredaron la promesa. La diferencia no estuvo en el poder de Dios, sino en las palabras que eligieron pronunciar. El enemigo conoce el poder de tu lengua mejor que tú, y por eso su estrategia principal es poner palabras de duda y temor en tu boca. Si logra que tú mismo confieses tu derrota, él ya ha ganado la batalla sin mover un dedo. A partir de hoy, transforma tus oraciones en proclamaciones de fe. En lugar de rogar, declara: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Todas las cosas obran para mi bien. Profetizo vida sobre esta situación de muerte. Cuando Pedro y Juan encontraron al paralítico, Pedro no oró con incertidumbre. Lo miró a los ojos y le dio una orden: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa es la diferencia entre la religión impotente y el cristianismo de poder. Has intentado mover tus montañas con susurros de duda, cuando Dios te ha dado una voz de trueno para comandarlas. Hemos llegado al punto culminante, a la revelación que funciona como la llave maestra para abrir esa puerta específica que ha permanecido cerrada en tu vida durante tanto tiempo. Centra tu espíritu, porque lo que vas a escuchar ahora puede redefinir por completo tu caminar con Dios. En Mateo 16, Jesús lanza una pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le dan las respuestas populares, las opiniones de la multitud. Pero entonces, Jesús los confronta directamente: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? En ese momento, Pedro, por una descarga de revelación divina, hace la confesión que cambiaría la historia: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presta máxima atención a la respuesta de Jesús, porque aquí está el secreto. Él dice: bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Te das cuenta? Las llaves del reino no fueron entregadas por buen comportamiento, ni por piedad religiosa. Fueron entregadas en el preciso instante en que un hombre hizo la declaración de fe correcta. Las llaves no se entregan a quienes oran con sí, tal vez o indigno. Se entregan a quienes confiesan con audacia la verdad del reino. Y estas llaves, esta autoridad para atar y desatar, para permitir y prohibir, se operan con tu boca. Cuando declaras con fe la palabra de Dios, estás girando una de esas llaves en la cerradura de una dimensión espiritual. Cada vez que oras con duda, estás arrojando ese manojo de llaves al polvo. Es como tener la llave de la bóveda de un banco y quedarte afuera, esperando que tal vez la puerta se abra por sí sola. Las llaves demandan uso, intención y autoridad. En Isaías 22:22, Dios promete: pondré sobre su hombro la llave de la casa de David, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Esta misma autoridad ha sido delegada a la Iglesia a través de Cristo. Pero en Lucas 11:52, Jesús lanza una advertencia aterradora a los expertos religiosos: «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis».
¿Cuál era esa llave que escondieron? Era el conocimiento de cómo operar en la autoridad del reino, el saber que no somos mendigos, sino hijos. Ellos transformaron la oración en un ritual de súplicas inciertas, enterrando las llaves del poder bajo capas de falsa humildad y tradición muerta. Aquí está la revelación que puede desatar tu milagro hoy. Las puertas que han estado selladas en tu vida no se abrirán hasta que uses la llave correcta. Y esa llave es la declaración de tu identidad en Cristo. Cuando dejas de decir no soy digno y empiezas a proclamar soy la justicia de Dios en Cristo, estás activando las llaves. Te daré un ejemplo práctico. Job 22:28 dice, determinarás asimismo una cosa, y te será firme. No dice pedirás con incertidumbre. Dice determinarás. ¿Has orado por finanzas? Deja de rogar y determina. Por la autoridad de las llaves del reino, ato todo espíritu de escasez y desato las ventanas de los cielos sobre mi vida. ¿Has orado por tu familia? Declara, cierro la puerta a toda división y abro la puerta a la unidad y la salvación en mi casa. Pedro usó las llaves. Pablo usó las llaves. Elías usó las llaves. Ellos entendieron que no eran simples suplicantes, eran administradores de la autoridad celestial. La bendición que has estado buscando no está retenida por un Dios tacaño. Ha estado esperando que dejes de intentar forzar la cerradura con las llaves oxidadas de la duda y la incredulidad, y que uses las llaves de oro de la fe, la declaración y la autoridad que te fueron entregadas en la cruz. Ahora mismo, el Espíritu Santo está poniendo esas llaves en tu mano. La pregunta ya no es si Dios puede o quiere. La pregunta es, ¿vas a usarlas? Tu respuesta determinará si continúas viviendo como un huérfano espiritual o si comienzas a gobernar como un hijo del Rey. A ti, que has perseverado hasta este punto final, quiero que sepas algo. No eres parte de la estadística, eres parte del remanente. Eres de ese grupo selecto de guerreros que no se conforman con las obras espirituales, sino que anhelan el banquete completo que el Padre ha servido. Mientras la gran mayoría abandona este tipo de contenido en los primeros minutos, tú te quedaste. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te retuvo aquí con un propósito divino, porque había una palabra específica destinada a tu corazón. Has desenmascarado a los 3 saboteadores de tus oraciones, el sí de la duda, el tal vez de la vacilación y el indigno de la falsa humildad. Y más importante aún, has recibido la revelación de las llaves del reino. Ahora te pido que hagas algo profético. Ve a la sección de comentarios y escribe esta declaración: recibí mis llaves, reclamo mi autoridad. Esto es más que un simple comentario, es un acto de fe, un memorial que marca el día en que tu vida de oración fue transformada para siempre. Al escribirlo, estás sellando esta palabra en tu espíritu. Piensa por un momento en la importancia de compartir este video. Si tuvieras en tus manos la cura para una enfermedad devastadora, ¿te la guardarías para ti? Jamás. Correrías a compartirla. Lo que tienes ahora es la cura para la oración ineficaz, para la vida cristiana impotente. Cada vez que compartes este video, puede ser el instrumento que Dios use para liberar a alguien de años de frustración y derrota espiritual. Y si aún no te has suscrito a este canal, déjame ser muy directo. Estás dejando pasar una oportunidad de crecimiento continuo. La suscripción es tu compromiso de nutrir tu espíritu, de afilar tus armas espirituales. Cada video es un paso más profundo en tu entendimiento del reino. Cientos de testimonios nos llegan de personas cuyas vidas fueron cambiadas porque tomaron la decisión de comprometerse y suscribirse. Si ya eres parte de esta familia, eres un soldado en nuestro ejército. Eres uno de los valientes de David, uno de los que no se conforman. Sigue conectado, porque cada mensaje está diseñado para equiparte para las batallas que enfrentas. A partir de hoy, eres un nuevo guerrero. Las palabras sí, tal vez e indigno han sido ejecutadas de tu vocabulario. En su lugar, ha nacido declaro, decreto y profetizo. Que el Dios de todo poder confirme esta palabra en tu vida con señales y maravillas. Que tus oraciones se conviertan en misiles teledirigidos que siempre den en el blanco. Que nunca más te veas como un mendigo, sino como el hijo del rey que eres, con autoridad para reinar en vida.